Sobre la situación de la profesión médica en España, que revela que el 65% de los facultativos de la sanidad pública reconocen haber sido agredidos a lo largo de su carrera. Un problema que se ha ido agravando con los años. Los sindicatos médicos opinan que el incremento de estos conflictos tiene mucho que ver con los recortes que ha sufrido la sanidad en los últimos tiempos, que ha aumentado las listas de espera con consultas masificadas y poco tiempo para atender a los pacientes. Pues vamos a valorar esta situación en los próximos minutos con Rodrigo Martín, que es presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hemos conocido los últimos datos de agresiones en el Virgen del Rocío de Sevilla, también en Valencia, agresiones al equipo médico. Hablamos de un 65% de médicos que reconocen que a lo largo de su carrera han sufrido alguna agresión. ¿Son datos alarmantes, señor Martín? Son muy alarmantes y están en aumento en la mayoría de las autonomías españolas. Si tenemos en cuenta que llamamos agresión tanto las físicas como las verbales. No hay tantas físicas, pero verbales hay diariamente. Es raro el médico que no se enfrenta a una agresión verbal. Y este aumento de las denuncias también tiene mucho que ver con que el facultativo sabe que tiene que denunciar este tipo de situaciones. Bueno, el facultativo lo sabe, lo que muchas veces no ejerce esa capacidad porque tiene todas las facilidades. Incluso la propia ley ha agravado este tipo de conflictos al tratar al médico como autoridad sanitaria. Entonces eso hace más grave, incluso puede hacer que en determinadas ocasiones el que lo agrede lleva pena de cárcel. Pero aún así el médico a veces se resiste a denunciar. Sobre todo si la agresión no es física. Si es física es más fácil que lo denuncie, si no es física, también es verdad que se le entrena al médico, últimamente lo estamos entrenando a manejar esas situaciones difíciles, y quizás el hecho de que lo entrene uno a manejar esas situaciones difíciles hace que él pues no lo viva quizás tanto como una agresión. Porque en eso también se ha basado el papel del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en formar al médico, al facultativo, señor Martín, en manejar ese tipo de situaciones que muchas veces se hace muy difícil. Sí, nosotros llevamos ya más de 10 años diciendo que las agresiones se disminuyen y se separan con dos tipos de educación. Una al médico, dirigiéndolo a cursos de formación para manejar situaciones difíciles de este tipo, y otro al ciudadano, explicándole al ciudadano cuáles son las competencias que tiene el médico y cuáles son otro tipo de competencias que hay en los servicios de salud. El ciudadano piensa que el médico, que es el primero que él ve delante de la silla, es el que puede decidir todo, y el médico decide en cuestiones médicas, pero en cuestiones administrativas, listas de espera y montones de otras cosas, el médico ahí no tiene competencias prácticamente ninguna. Pero el ciudadano asume que sí. Entonces, si le explicamos al ciudadano cuál es el papel del médico y cuál es el papel del resto del sistema, eso solo hace disminuir las agresiones. Claro, el paciente debe entender que en esas situaciones tanta víctima es el médico como lo es también el paciente, ¿no? O sea, un tipo de agresión clara es por la espera. No ya solo por la lista de espera, sino también por la espera antes de que lo atiendan. Entonces, claro, el ciudadano tiene que entender quién es el responsable de esa espera. Si le ponemos un médico a 40, 50 pacientes, o si los pacientes que están delante de él, algunos son muy graves y hay que atenderlos durante más tiempo, lógicamente tienen que tener tiempos de espera. Yo fui el otro día a un traumatólogo y mire si nos conocemos nosotros, y yo estuve esperando fuera 3 horas. Y nos conocíamos, y cada vez que abría la puerta me veía. Yo estuve esperando 3 horas. O sea que, pero yo lo entiendo, porque yo entiendo que él tendría algún problema dentro, claro, importante, que hacía que no pudiera hacer eso. Y eso es un poco lo que dentro de la educación del ciudadano es, primero hay que decirle cuál es la responsabilidad del médico, que el médico muchas cosas no es responsable, y por otro lado hay que explicarle pues todas estas cosas. A usted le gustaría que si tuviera algo grave lo atendieran bien y con más tiempo. Por eso no se le puede programar una hora exacta. O sea, eso en medicina es imposible. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos, señor Martín? Porque antes efectivamente se le veía al médico como una autoridad, esa persona respetable, que pasaba por el pueblo, todo el mundo saludaba, y hoy en día prácticamente no se le ve con... Es como un profesional. Con esas gafas, ¿no? Sí, es un profesional que el propio sistema lo ha convertido en un funcionario,
Antes el médico tenía excesivas, tenía casi todas las prerrogativas. Un médico rural, el médico del pueblo, pasaba por el pueblo, él decidía todo, la lista de espera, el tiempo que lo atendía, cuando lo veía, él decidía todo. Poco a poco las administraciones le han ido quitando competencias y han dejado al médico con lo que es la medicina. El resto de competencias, es decir, ¿qué fecha me van a dar? ¿Cuándo me van a dar para tal? Eso hay unas personas administrativas que son las que se encargan de eso. El médico ahí tiene poco que hacer, salvo decir si es urgente o no es urgente, que es lo único que el médico puede hacer en esos casos. Lo que pasa es que ahora, a la hora de contabilizar los casos de agresiones, son unos los que llegan, por ejemplo, directamente al Colegio Oficial de Médicos y son otros los que llegan directamente a la policía. Por eso algunas veces se hacen difíciles de cuantificar, señor Martín. Sí, por ejemplo, el año pasado en el Colegio Oficial de Médicos tenemos 2 denuncias por estos casos de médicos y sin embargo el coordinador de la policía, que ha sido una figura excepcional, porque la policía a nivel nacional, esto es una cosa que está a nivel nacional, en cada provincia hay un coordinador policial para las agresiones a médicos, dedicado nada más que a eso. Y el coordinador provincial, que el otro día nos reunió, policial, ellos tienen contabilizado 15 agresiones. Claro, la diferencia es que ellos contabilizan las agresiones en sanidad en general. Claro, en este caso estamos hablando de médicos, pero también entra el resto del personal sanitario, que también sufre agresiones, señor Martín. Sí, también. Entonces ellos contabilizan en Tenerife 15, el colegio contabiliza 2, aunque sabemos que hay más porque hay médicos que no denuncian o consideran que como es una agresión verbal no llega. Pero el colegio en ese aspecto, en el sentido del médico, lo tiene bastante protegido, sobre todo ahora que la mayor parte del personal médico es femenino y usted sabe que, bueno, esto es lógico, que ante una mujer hay algunas personas que se crecen. Cosa Claro, que no suele ser debería... tal vez el perfil más susceptible de sufrir una agresión. Eso habría que estudiarlo judicialmente un poco, porque hay gente que se crece. Entonces el colegio lo que ha hecho en esos casos es darles una máxima protección. Es decir, primero el colegio le da defensa jurídica, los lleva, solamente el colegiado, el médico o la médica, tiene que llevarlo a la policía, hacer la denuncia, traer la denuncia al colegio y a partir de ahí el colegio se encarga de darle la defensa jurídica en el juzgado, pero también tienen un seguro que en caso de que esté muy afectado, psicológica o físicamente, se le paga una baja durante una serie de días, que eso lo paga un seguro privado del colegio, y le da toda, incluso hay un curso que se llama Provila, que es de apoyo psicológico para los médicos que se puedan, o las médicos que se puedan quedar afectadas en estos casos, y en eso hacemos todo un trabajo, al mismo tiempo que lo formamos, mira, si te pasa otra vez, intenta manejarlo así o de otra manera. Y luego a la población, pues reunimos a las asociaciones de enfermos dentro de nuestra capacidad, y un poco le explicamos lo que es educación sanitaria. Mire, el médico llega aquí, esto ya no es problema del médico, sanidad tiene estas cosas, pero por mucho que se haga siempre hay algo más que hacer y siempre habrá gente que agreda, como en todos lados. Nosotros un poco nos enorgullecemos de que en Tenerife, que es donde hemos montado todo este sistema desde hace ya tiempo, aunque ahora lo tienen prácticamente todas las comunidades autónomas, pero nosotros fuimos los primeros que empezamos a montar todo este sistema, las agresiones a médicos, que es lo que nosotros contabilizamos, aunque son numerosas y han aumentado, se mantienen muy bajas. Yo creo que es la provincia española donde menos agresiones hay, con lo cual nosotros queremos pensar que parte de lo que hacemos desde el colegio puede haber ayudado a que se mantengan más bajas. Usted hablaba como una de las soluciones la formación tanto para los facultativos como también para la población en general, pero que hay de poner incluso agentes de seguridad en los centros de salud. ¿Y esto le parece algo exagerado, señor Martín? No, no me parece exagerado, me parece fundamental. Tanto los sindicatos médicos como el colegio médico llevan diciendo que en los centros, sobre todo en los centros que lleva mucha población, quizás en una consulta de un pueblo, que está en todo el mundo del pueblo que se conoce, con eso no, pero en los centros, digamos, despersonalizados, estos que hay en las ciudades con mucha población y que no hay esa relación
entre la gente que está allí, debía tener un sistema de seguridad de Securitas fijo. No lo tenemos en todos, lo tenemos en algunos, pero debía de ponerse en todos, por lo menos en todos los centros de ese tipo. ¿Y qué pasa con las penas actuales? ¿Hay que endurecerlas? Porque ¿cuánto le cuesta a un paciente haber agredido a un médico, señor Martín? Yo voy a decir una cosa que quizás no sea políticamente muy correcta. A ver, yo creo que las penas las han endurecido al declararlo como agresión a una autoridad. Los que quizás deberían de concienciarse un poco más son los jueces, que siguen pensando que esto, bueno, no tiene tanta importancia, tal, y sí, dan pena, los condenan a veces a meses de cárcel, les dan penas de multa, pero desde nuestro punto de vista los jueces debían de ser un poquito más estrictos y darle mayor importancia a esto, porque si empezamos así, facilitamos una cosa que se puede parar de entrada, y mientras que si no le damos tanta importancia puede seguir en aumento. Bueno, pues solo esperamos que vaya a menos, señor Martín. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes.